TLK, la tuerca de los jueves. Una semana más en la Tuerca CMI. Hoy, sin embargo, antes de introducir los temas que vamos a tratar hoy, quiero recordar a una compañera. Pero necesito un poquito de ambiente para esto. El lago de los cisnes, por favor. ¿Es posible? Parece que sí. Quiero recordar a Carmen Aldama. ¿Se acuerdan de Carmen Aldama? Aquella reportera de este programa, aguerrida, que fue capaz de entregarle una tarjeta roja nada más y nada menos que a Pío Moa. Aquella reportera que estuvo en Cataluña, en el feudo de Josep Anglada de incógnito, entrevistándole. Aquella reportera que estuvo en Italia, Carmen Aldama, nos dejó. Y no nos dejó para irse con Wyoming, que era lo que yo me temía. Nos dejó para dedicarse a una vida 68ista, para militar en el movimiento estudiantil y para acampar en las plazas reclamando una democracia más real. Y nosotros, sin embargo, la echamos de menos. Carmen, los movimientos pasan y la Tuerca CMI, al igual que el intelectual orgánico gramsciano, está llamada a permanecer. Y hoy te hemos hecho un regalo, Carmen. Te hemos traído a Isaac Rosa. Llevo semanas persiguiéndole, haciéndole creer que mi interés era exclusivamente casto y político, y en realidad era simplemente para darte este capricho que nos llevabas pidiendo tanto tiempo. Menos mal que no te dio por llevar en la carpeta fotos de Cristiano Ronaldo, porque entonces todo hubiera sido mucho más difícil. En fin, es una manera de decirte que vuelvas, pero basta ya de sensiblerías. Creo que acabamos de demostrar que la tertulia política más seria de la televisión no es incompatible con el reality show. Quédense con esto, porque en la Tuerca CMI seguimos queriendo ser visionarios en esto del medio audiovisual. El próximo lunes queremos que vean Buenafuente. Estamos en conversaciones con ellos y quizá haya alguna sorpresa en este programa. Pero hoy tenemos un notición con el que queremos comenzar. Ya está en la calle Pasión de Talibanes de los Chicos del Maíz. El esperado y temido Pasión de Talibanes. Aquí está mi copia con una dedicatoria especial para todo el equipo de este programa. Desde aquí queremos invitaros a que os hagáis con este arma de destrucción masiva que representa el primer disco de los Chicos del Maíz. Bueno, hoy decía, volvemos a asumir, no sin cierta ironía, nuestro papel de productores de sentido común alternativo, y vamos a hablar de las lecciones y del futuro del movimiento 15M. Pero antes de empezar a discutir y de presentaros a nuestros invitados de hoy, tenemos que hacer un desagravio con Carlitos Way, un rapero al que le llevamos debiendo un vídeo desde hace varias semanas. Máximo respeto para Carlitos Way. Adelante vídeo, por favor. El Socri produce Unrules and Hill Record para la Tuerca Rap. Carlitos, güey. Un voto, yo te digo cuando voto. De esto saben poco. Yo no hago la vista gorda, yo comparto el sentimiento. 5 millones de personas son 5 millones de bocas. Aquí veo mucha corbata con mucho bla bla bla, apartando de lado a un sistema social, sanidad y seguridad. Yo digo aquí lo que me toca. Soy el negro que molestan con redada racista. Soy el niche que persiguen por vender un CD. Y mire usted, vea bien, yo también quiero comer. Todos los días me recuerdan que soy un inmigrante y hoy me piden que les vote en las municipales, tanto PSOE como PP. Mami, todos iguales, aquí del carro todos tiramos o me tengo de votarle. Yo lo siento y me disculpan, pero todos llevan culpa. La moneda es una rueda que la echan de Bruselas. Soy un desocupado que dice basta ya. Aquí hacemos los ajustes con la Tuerca Rap. Si ellos quieren que les vote en las municipales, pues suelten a mis brodas que están metidos en los cielos. Si tú me das, yo te doy. Así es la democracia. Yo quiero en mi cazuela ver arroz con papá. Si ellos quieren que les vote en las municipales, pues suelten a mis brodas que están metidos en los cielos. Si tú me das, yo te doy. Así es la democracia. Yo quiero en mi cazuela ver arroz con papá. Tú quieres ver un cambio, vote por mí. Tú quieres que esto cambie, pues vota por mí. Tengo un libro bien bueno debajo de mi almohada. Yo se lo recomiendo, son los sueños de Obama. Dependen ellos más de nosotros, te lo juro. Ponlo de media vuelta y dale por él. Que te lo digo al Pablo, un Rasta House.
seguimos aplaudiendo a la democracia. Si ellos quieren que les vote en las municipales, pues suelten a mis brodas que están metidos en los cielos. Si tú me das, yo te doy. Así es la democracia. Yo quiero en mi cazuela ver arroz con papá. Si ellos quieren que les vote en las municipales, pues suelten a mis brodas que están metidos en los cielos. Si tú me das, yo te doy. Así es la democracia. Yo quiero en mi cazuela ver arroz con papá. Y meterle de ingredientes, no racismo, no xenofobia, igualdad, trabajo, un chin de vivienda, de visibilidad, de empoderamiento y más control sobre nuestra música. Rules and Records, Fidel Tercero, produce Socri, Angelito, güey, para la tuerca rap, Uhuru, Blessman, you know. Tras el intento de desalojo violento de la acampada en Plaza Cataluña por parte de la policía de la Generalitat, un movimiento de solidaridad recorrió varias ciudades del Estado español y de Europa. El movimiento en Madrid se está descentralizando y se está extendiendo a los barrios. Nadie duda ya del carácter histórico de este movimiento, pero hay muchísimas dudas con respecto a su futuro y en particular respecto al futuro inmediato de la acampada de Sol ante las amenazas continuas de desalojo por parte de algunos sectores empresariales. Bueno, para discutir de esto y de otras muchas cosas, hoy tenemos una mesa excepcional. Nos acompaña en primer lugar Patricia Campelo, periodista del Diario Público, que ha seguido de cerca las movilizaciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. A su lado, un veterano militante de la izquierda radical de este país, Miguel Romero, director de la revista Viento Sur, que por fin viene al programa. Muchas gracias, Miguel. A mi derecha, en primer lugar, una víctima de la literatura, Isaac Rosa, escritor, columnista de Público y rompecorazones entre el estudiantado de políticas. Muchas gracias por venir. Y por último, Beatriz Galeana, coordinadora de Mujeres de Izquierda Unida Comunidad de Madrid y miembro de la Ejecutiva Regional de Izquierda Unida Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, la primera pregunta, para abrir fuego en 45 segundos de reloj, ¿qué ha significado este movimiento para la política española, Miguel? Yo creo que ha significado algo de carácter sentimental y algo de carácter político, y para mí las dos cosas son aproximadamente igual de importantes y además están relacionadas. Sentimental es que ha sido un chorro de alegría, ¿no? Había desde el fracaso de la continuidad o de que se haya cortado el proceso después de la huelga general, un aire triste, mortecino, ¿no? De resistencia numantina y todo eso, y de pronto nos hemos encontrado alegres luchando, y eso es fundamental para que el asunto siga. Y luego políticamente creo que ha significado un acontecimiento que ha interpelado a toda la sociedad, incluyendo a la izquierda, de eso hablaremos probablemente luego, y que ha cambiado, digamos, las reglas de juego respecto al conflicto, ¿no? Entre expresando políticamente esa indignación, que era algo que existía desde hace mucho tiempo y que no supimos expresar hasta el movimiento lo supo. Así que yo creo que estos dos datos para mí son los datos originales importantes. Y luego está todo el proceso del movimiento y los problemas que nos hemos ido encontrando y que hablaremos luego por adelante. Beatriz. Bueno, yo creo que en primer lugar ha roto un poco el pensamiento único y esa sensación que había en el ambiente, que no se podía hacer nada, que aquí hay unas fuerzas establecidas como si fueran casi Dios, superior al ser humano en las decisiones que se puedan tomar, y eso el movimiento ha roto ahí, en primer lugar, ¿no? Ha empezado a introducir nuevas formas de entender la situación, nuevas propuestas, nuevas dinámicas. Y en segundo lugar, que para mí ha sido uno de los mayores triunfos, el volver a retomar la ilusión de muchas personas a título individual, a título colectivo. El sentirte que no eres un ser extraño. Yo creo que aquí muchas personas nos sentíamos, ¿no? Yo me incluyo, que estábamos fuera de, no sé, que era una cosa extraña, y de repente te das cuenta que no, que parece ser que hay mucha gente también que tiene tu frustración, tus deseos de cambiar las cosas, y eso claramente anima. Y en tercer lugar, el demostrar que todo el mundo junto puede ir contra el poder establecido, que eso yo creo que, supongo que, ¿no?, a raíz de la intervención con el tema de los bonos de escuadra podremos luego hablarlo, ¿no?, de esa ocupación del espacio público, sí o sí, quieran o no quieran. Y eso, por ejemplo, es un antes y un después, porque hubo un momento en que se pensaba que iban a desalojar o que había reflexión, y no, y se ha ido avanzando, y eso crea quitarse el miedo, ¿no?, que yo creo que era un poco una de las consignas también. Isaac.
Yo creo que para ver la repercusión que ha tenido el 15M, basta con meternos en la máquina del tiempo para un viaje cortito, ¿no? No irnos al 15M, sino al 14M, ¿no? Yo creo que si nos situamos en el 14M y vemos cómo estábamos ese día, en concreto, ¿no? Ese día de campaña electoral, la situación en la que estaba el debate político, la situación en la que estaba la izquierda, en la que estaban los movimientos sociales, y viendo cómo estamos hoy, pues vemos que ha sacudido por completo el panorama político en sentido muy amplio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que la repercusión no ha sido ni tanta como algunos desearían, ni tan poca como otros esperan, ¿no? O sea, esto no es la gran revolución, pero tampoco es el botellón de lo que nos están hablando desde la derecha, ¿no? Patricia. Pues yo, así a priori, bueno, luego ya profundizaremos, creo que esto ha servido para que los políticos se den cuenta o quieran ver de una vez que quienes les legitiman son los ciudadanos, y que si de alguna forma la ciudadanía en masa sale a la calle porque no está contenta con un sistema político-económico, pues que no pueden darles la espalda. Eso por un lado. Por otro lado, el espacio donde se ha desarrollado todo esto, la calle, ¿no? Están recuperando los espacios públicos, la calle se recupera, no se ocupa, entonces desde ahí también sirve para que congregara muchísima gente y que haya una voz única, aunque no es así, como vamos a ir luego viendo después, pero que es importante, ¿no? La plataforma desde la cual se están impulsando estas iniciativas y este movimiento. Me dicen desde realización que tenemos un problema con el sonido de Miguel, pero como en este programa tenemos soluciones y recursos para todo, os vamos a dejar con un vídeo de Adversaris, que es poco menos que un tratado de ciencia política. Atentos a los subtítulos, quien no entienda catalán, porque plantea muchos debates que queremos discutir aquí, y mientras vemos el vídeo arreglamos el micrófono de Miguel. Adelante vídeo, por favor. Adversaris per la tuerca, 2011. Una abraçada a totes les acampades anticapitalistes. Salut. Ni la sensació d'estar canviant la història d'alguns, ni l'escepticisme d'altres puristes, no uns per entusiastes, els altres per no veure que la indignació arriba sobtada i tronca les apostes. L'esquerra líquida acampa, còmoda, inconcreta, difusa i per això innocua i s'estampa. L'esquerra sòlida no pot anar amb l'antiduring a la mà, però tampoc rajar des de casa fent la pua, molt ingenu pobre que es fa dia polític. Mentre crida les consignes de l'esquerra, molta barra en assemblees llargues de collons és típic. La fòbia, assumir contradiccions del cínic Pasqual Serrano i Manuel Delgado la claven sempre a Tom Negri, predicant amb l'exemple. Jo, el 2001 Argentina s'incendiava, una plaga placada, un discurs massa simple. Calen nous models però no partir de zero, calen lideratges que no manipular-ho, calen surramites com pensar que assemblees de 15.000 persones podran enderrocar-ho. L'escriptura ponderada i el seu tempo, la ponència i votació reflexionada. Ho sento, sovint no és efectissa com la massa furiosa, però quan cau la nit segur que il·lumina alguna cosa, i com ho muestra un botón, mira Bildu, como muestra un botón, man, mira Venezuela, y como muestra un botón, mira l'ESCAP i l'ESCUP i les assemblees del barri. Que et caguin a la cara, que et pixin a la boca, la banca, la pseudopolítica i la coca. Toca el que toca, apretar-se el cinturó, riure amb el bufó i votar en aquesta operació en triomfo. 22M i canvi d'alcalde, un violador que arrenca faldes a l'FMI. Diuen que la vida és així, a la merda, el que ha costat sang aconseguir. A Madrid la xispa i Barna l'espurna, la penya es crispa i pren plaça Catalunya. Democràcia superficial contra profunda, se sent la pudor dels seus vots en una urna. Bla, bla, bla. Des del patriotisme ranci, hey, no defenso l'Spanish Revolution, que ningú s'ho pensi, però veig gent normal que parla de política i que trenca el silenci, dispensi. No necessitem les seves cúpules, han perdut el nord de seves brújoles. Quanta democràcia aguanta la rutina, quants demòcrates haurien de tastar la guillotina. Bildu fa saltar l'adrenalina, la CUP camina fent feineta de formiga, la UEM no ho arribes, la gent de Gramenet, el cop a Ripollet, presentant alternatives, cadascú al seu bando i nosaltres al nostre. Assemblea de barri amb el foc de la proposta, cau el socialdemòcrata i torna a la dreta, tornen temps de carrer, tornen temps de guerra. Nadie dijo que hacer televisión fuera sencilla. En el vídeo que nos prepararon Adversaris para la semana pasada y que por fin hemos logrado meter ahora, se plantearon algunos elementos que pueden ser claves para discutir aquí. Hablaban de izquierda líquida versus izquierda sólida, hablaban de la necesidad de liderazgos.
Uno de los problemas que está planteando este movimiento es la concreción de sus demandas. Existe una tabla reivindicativa de la que se han hecho eco los medios de comunicación. El problema es cómo se puede concretar eso, cómo se puede concretar una reforma del sistema electoral, cómo se puede concretar sacar de las listas a los políticos imputados por corrupción. Nadie dudaría de que se trata de reivindicaciones ciudadanistas plausibles sin duda, pero que tampoco están cuestionando las bases del sistema, pero que en cualquier caso chocan con la necesidad de las mayorías parlamentarias. ¿Es esto un límite o una virtud del movimiento? El que queráis. Bueno, yo lo que creo es que a lo mejor les estamos pidiendo, les estamos demandando algo que no le hemos demandado ni a los partidos, ni a los sindicatos, ni a otro tipo de movimientos. Al fin y al cabo llevan organizándose escasas semanas y tampoco podemos esperar que tengan una organización tan amarrada como para que ya empiecen a concretar las propuestas. En la acampada de Sol sí que ha surgido un consenso de mínimos de 4 puntos, que en otras acampadas es distinto, es más amplio, o incluyen otras propuestas, pero bueno, poco a poco van avanzando. Como se vaya concretando, eso lo iremos viendo en función de qué vaya a pasar los días que vienen con la acampada, con el movimiento, si se va a reforzar en los barrios, lo que conlleva también otro problema, porque en los barrios siempre las demandas son como más locales a lo mejor, y hablar de reforma electoral, pues en algunas de las asambleas a las que he podido acudir, pues este tema les pillaba a lo mejor un poco de lejos. Pero bueno, en cualquier caso, son demandas que están poniendo sobre la mesa y que son concretas, y las formas de cómo se desarrollen pues las iremos viendo conforme avancen los días. Beatriz, ¿tú que militas en un partido realizable sin los partidos? Realizable sin los partidos. Hombre, yo creo que a día de hoy, ¿no?, la representación parlamentaria bueno, pues es el mecanismo que nos hemos dotado. Otra cosa es las leyes y los controles que se ponen sobre las decisiones que toman en los parlamentos, que yo creo que ese es el quid de la cuestión, aparte de la parte de cómo se configura ese parlamento, que sería un poco lo que es estrictamente la reforma electoral, perdón, y el control de corruptos, etcétera. Pero lo que sería un poco llevar a cabo las propuestas políticas, yo por lo menos desde mi punto de vista son totalmente realizables. Es una cuestión de querer, de que la mayoría parlamentaria quiera, uno, y dos, generar nuevos mecanismos de control y nuevos derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados. Yo creo que ahí está la clave, es decir, hay una serie de derechos fundamentales que aquí son como que han ido mucho hacia la libertad individual frente a lo que serían otro tipo de derechos más vinculados a derechos colectivos y a los derechos sociales, económicos, etcétera. Entonces yo creo que cuando tú consigues reformar esas leyes, ese marco constitucional o lo que buenamente sea para que estén blindados, es cuando no hay lentejas, si me permitís la expresión. Yo estoy con Patricia en que creo que estamos cargando de expectativas y de exigencias al movimiento 15M, ¿no? O sea, les estamos colocando una responsabilidad, ¿no?, que tienen que concretar ya unas propuestas, un programa político y además que sea realizable, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el movimiento está en un momento en que necesita un empujón, es verdad, porque están en un cierto bloqueo, pero hay que tener cuidado con qué empujón les damos, ¿no? Si les estamos dando un empujón para que avancen o si les estamos dando un empujón como quieren algunos y como algunos hacen, incluso con buena intención, pero que puede tirarlo, ¿no? Un empujón que puede desestabilizarlo, ¿no? Yo creo que han empezado muy pronto a elaborar propuestas, además con un método que es este asambleario del consenso total, que evidentemente margina las posiciones más ambiciosas, las posiciones más radicales. Eso ha hecho que se concreten en esas 4 primeras propuestas de regeneración democrática que evidentemente podrían ser asumibles por los partidos políticos, ¿no? Podrían ser asumibles como las reclama Unión Progreso y Democracia, por ejemplo, o podría utilizarlas Rubalcaba para su programa electoral, que puede ser una de sus estrategias en las próximas elecciones, ¿no? A partir de ahí, por lo que todos conocemos, dentro del movimiento 15M, pues hay otro sector que apuesta por un sentido de democracia mucho más amplio, ¿no?, en el que tenga peso también los aspectos económicos y sociales, ¿no? Y creo que ahí es donde tienen que jugar un papel los partidos de izquierda, los movimientos sociales, que están participando también en el movimiento 15M, pero que todavía están participando a título individual y sin contar con su propia experiencia, además, ¿no?, y con su propio trabajo previo, ¿no? Esto va para ti, que tienes mucha experiencia, Miguel. Todo ese patrimonio político de la movilización en España, ¿cómo se puede activar en el 15M? ¿Se me oye? Ahora se le escucha perfectamente, sí. Bueno, entonces, vamos a ver, yo creo que cada movimiento social tiene su propia gramática y que hay que aprenderla de este movimiento, ¿eh? Nosotros sabemos más o menos
movernos en la gramática sindical, en la gramática feminista, la gramática ecologista, pero este movimiento la gramática la está construyendo y entonces yo creo que ser muy prudente, ¿no? Y no considerar, digamos, no actuar en él como vanguardia, vamos a decirlo así, ¿no? El movimiento es la vanguardia y entonces cuando se plantean en una asamblea de barrio pues reivindicaciones sociales como las que decía antes Isaac y no salen, pues no han salido. Ya veremos cómo encontramos la vía de que se vayan aproximando el movimiento a este tipo de reivindicaciones. Por ejemplo, yo creo que el grupo Feminismos ha conseguido cosas muy interesantes, lo que pasa es que se conoce muy poco, pero ha conseguido, pues desde la propia definición como grupo Feminismos, ¿no? Hasta el hecho de introducir el aborto de una manera muy bien, vamos, como tiene que introducirse en un movimiento como este, pese a que al principio creo que había algunas resistencias, ¿no? Bueno, pues hay que ser un poco seguidista, por decir una expresión que en mi cultura política es malo, ¿no? ¿No hay que ser seguidista? Pues sí, yo creo que ahora hay que ser seguidista. Hay que aprender de lo que existe, darle tiempo y sobre todo tener mucho cuidado con, que a mí eso me preocupa bastante, que el movimiento no se rompa. Lo peor que nos podía ocurrir es que, pues por pegar un acelerón aquí o allá, nos encontremos con un movimiento que se rompe entre los que se quieren quedar, los que se quieren ir, los que aparecen como más autónomos y los que menos autónomos. Eso sería, el movimiento tiene 3 semanas de vida, ¿no? Sería catastrófico. Entonces yo estoy por hacer todo tipo de concesiones, prudencias, etcétera, y dejar, yo creo que la dinámica del movimiento a partir de desarrollar la idea de indignación va en muy buen lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues empujemos pero razonablemente, y cuando algún empujón no funcione. Me decían que había un debate enorme sobre la nacionalización de la banca, ¿no? Había gente que no lo veía. Bueno, pues si no lo ven, pues nada, pues vamos a seguirlo hablando tranquilamente, no pasa nada, ¿no? No estamos jugándonos nada en 15 días. Lo que nos estamos jugando es un movimiento que pueda cambiar una situación realmente muy bloqueada de la izquierda social y política. Tenemos una oportunidad enorme, no podemos perderla, y entonces yo estoy por ser muy cuidadoso con lo que está ocurriendo ahí. Yo estoy... Bueno, perdón. No, a mí me gustaría añadir que yo creo que las cosas que se están pidiendo más allá de estos 4 puntos, que hay mucho más allá, ¿no? De muchísimas comisiones, está, bueno, si me permitís, muchas cosas ya inventadas. Es decir, son cosas que hasta el 14 de marzo decían que olía a cuco, que eran cosas viejas, que eso ha fracasado. Una de las cosas interesantes de este movimiento es que ha demostrado que el atacar a los intereses de la élite para defender los intereses del resto de las personas no es nada caduco, es que es la realidad que desgraciadamente existe desde que existe el ser humano, ¿no? Más o menos. Entonces, una de las cosas interesantes, yo creo, es que está consiguiendo poner en conjunto todas las pequeñas contradicciones de muchas personas, sus pequeñas luchas, darles un motivo común, es decir, lo que sería una democracia real, ese concepto de democracia real, y poner en conjunto todas las pequeñas luchas fundamentalmente de la gente organizada de la izquierda que interrelaciona. Por ejemplo, el tema de los barrios, pues cuando tú estás pidiendo un centro de salud concreto no deja de ser una reivindicación dentro del propio sistema, son pequeñas reivindicaciones pero que tienen sentido dentro de toda una denuncia de todo un sistema donde la centralidad no es la calidad de la vida de las personas sino los intereses económicos sobre todo económicos y de poder de una serie de élites. Entonces, lo interesante para mí del movimiento es intentar explicar a todos los niveles y a todas las personas que su situación personal tiene que ver con esa situación real, y yo creo que eso es una de las cosas que a mí me parecen de lo más interesante y más potente, ¿no? Poner en entredicho qué es la democracia y cuáles son nuestras necesidades, cuáles son lo que nosotros queremos, y que esa pequeña lucha, ese pequeño problema es todo un uno, no todo todo un conjunto, es lo mismo, ¿no? Yo creo que los que llevamos años militando en partidos políticos, movimientos sociales, estamos acercándonos al movimiento con la cautela que decía Miguel, ¿no? Con mucho cuidado, casi sin identificarnos como militantes de otros movimientos o de otros partidos, y yo creo que no se trata de que, y debemos evitarlo, dirigirlo, intentar ser vanguardia, pero sí hay que intentar incorporar todo ese trabajo que ya existe, ¿no? Porque a mí es algo que me resulta, y lo veo también en mucha gente de mi entorno, que resulta un poco frustrante de este movimiento, ¿no? Y lo he visto tanto en asambleas en Sol como en la asamblea de mi barrio, por ejemplo, ¿no? Y ese es un cierto, llamémoslo, adanismo, ¿no? O sea, un síndrome del año cero, ¿no? De que aquí empieza todo. Y yo ver en mi barrio
que se proponen cosas para las que hay colectivos en el barrio que llevan años peleando, ¿no? Y que tienen un trabajo detrás y que tienen una experiencia y que habían avanzado además, ¿no? Y de repente estamos planteando cosas, como digo, en ese año cero, ¿no? En el que hoy empieza todo. Y lo mismo para las grandes propuestas que se están planteando en Sol, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar ese equilibrio en el que en los barrios, pero también en el ámbito general, pues se puedan coordinar todos esos movimientos y toda esa lucha y se puedan incorporar de forma más activa al movimiento 15M, ¿no? Porque si no es empezar desde muy atrás, ¿no? No aprovechar toda esta fuerza en el momento en el que estábamos. Aquí intervengo un momento esta mañana, hablaba por teléfono con Miguel Urbán, amigo nuestro, amigo de este programa, y decía, claro, es que a veces tenemos la sensación que tenemos que pedir perdón por haber militado en política, ¿no? Claro. Y era como, es verdad que eso es frustrante, pero por otro lado, por primera vez los militantes de izquierdas son capaces de hablar en un escenario que va más allá de sí mismo. Algunos estudiantes de mi facultad, que por ser estudiantes de políticas están más formados que la media, tenían una cierta frustración con respecto a los temas y la manera en la que se discutían las asambleas, pero claro, por primera vez permitía que los estudiantes de políticas no fueran simplemente esa élite extremista de una facultad muy concreta de la Complutense y pudieran estar hablando abiertamente con la gente. Quizá por primera vez los militantes de izquierdas tienen un lugar más allá de su propio gueto en el que confrontar también pues esas cosas, no ese complejo de adanismo de año cero. Perdona, Patricia. Claro, sí, no, lo que quería decir es que efectivamente lo tienen militantes de partidos políticos, gente, trabajadores de asociaciones, gente que viene de la lucha del mundo vecinal y que realmente están vertiendo ahí sus años de experiencia y ese bagaje y se está viendo en la forma de cómo se organizan, en la forma de toma de decisiones. Eso lo vemos en las asambleas que hacen cada día. El inconveniente que hay para la gente que venga de los partidos es que no les dejan que saquen sus símbolos, ni sus emblemas, ni sus eslóganes políticos. Es decir, no quieren tener nada que ver con ningún tipo de partido político. Incluso un movimiento como es el de las víctimas del franquismo, que llevan cada jueves manifestándose en la Puerta del Sol, coincidieron el jueves pasado y no les dejaron sacar la bandera republicana. Es decir, que tienen como una especie de pavor a que ningún partido se apropie de este movimiento que está surgiendo y que lo consideran como muy ciudadano, muy de todos y de todas y no de ningún partido político. Y yo creo que incluso en términos prácticos, organizativos, de infraestructura, ¿no? O sea, yo el otro día en la asamblea de mi barrio, por ejemplo, pues teníamos un problema de megafonía, cuando en mi barrio hay muchos colectivos, asociaciones, partidos que tienen una megafonía, que saben montar una megafonía y sin embargo, pues por ese, como digo, ese año cero, pues estamos aprendiendo de repente a montar una asamblea, a usar un megáfono, entonces no se contaba con eso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que incluso en términos prácticos deberíamos apostar por eso. Hay una cosa también que es la derecha, o sea, la derecha desde el principio ha señalado y ha dicho, aquí está la ultraizquierda detrás. La semana pasada tuvimos a un representante del PP, David Erguido, en el programa, que dijo, detrás de eso son viejas ideas con Twitter, detrás de eso está la ultraizquierda, y era fácil ver a militantes de la izquierda desde el primer día, desde el 15M, en la Puerta del Sol, y a los militantes de la extrema derecha que trataron de llegar sistemáticamente se les rechazó. Es decir, digamos que, no sé cómo lo veis, Miguel, y pasamos a un vídeo que me dicen de realización. Sí, yo estoy de acuerdo con Isaac en que hay un cierto ánimo, pero a mí no me molesta nada, nada. Es más, me parece que plantea un desafío y que hay que tomarlo como tal. En mi barrio, en Lavapiés, el otro día en la asamblea había 600 personas. Yo no he hecho ninguna reunión en Lavapiés de más de 100. Luego hay 500, que no digo que no estuvieran por allí, pero es que no habían venido nunca a un sitio. Entonces esa gente viene con un movimiento que tiene un éxito enorme, está en primera página de los periódicos, está recién nacido realmente. Y entonces la tentación de partir de cero, pues eso ha ocurrido aquí, ocurrió con el movimiento antiglobalización, con el movimiento anti-OTAN. Yo espero además que los ritmos de crecimiento sean relativamente rápidos, ¿no? Pero lo que me disgustaría, vamos, lo que yo creo que no estaría muy bien es bueno, lo habrás contado tú al comienzo, no medir bien el ritmo del empuje, ¿no? Y tratar de encontrar cómo dirigirse, cómo traducir lo que uno piensa a un movimiento que cree que lo está inventando todo, efectivamente. Entonces, este tipo de desafío de hablar con compañeros que decían, es que está contra la reforma laboral, está contra la reforma de las pensiones, son cosas elementales, pues sí, pues naturalmente que lo son, ¿no? Pero a lo mejor son consideradas, como responden a veces gente del movimiento, no, es que lo nuestro es la reforma de la ley electoral. Oye, pues bueno, pues ese es un punto de partida de mucha gente, y hay que encontrar cómo, no diré romper, ¿no? Digamos, pero ir flexibilizando, ir avanzando sobre eso. La primera cuestión, termino con esto, esta idea no es que me quiera poner pesado por la humildad, pero en lo que es mi corriente política, esta idea de expresar en un acontecimiento político la indignación, llevamos dándole vueltas meses, si no años, y no sabíamos cómo hacerlo, y de pronto se ha hecho. El punto de partida es que lo han hecho. Entonces,
¿Cómo lo han hecho? Bueno, pero vamos a ver, vamos a tratar de entender qué ha ocurrido para que un logro, que ya es un logro común afortunadamente, pero no viene de nosotros. Entonces, ahí es donde estoy muy en plan empírico, ¿no? O sea, muy curioso, muy atento a ver qué pasa, ¿no? Y algunas cosas no me gustan nada, pero oye. Totalmente. Tenemos ahora un vídeo muy especial, estuvo, me dicen de realización que no, que lo alargue un poquito, así que lo alargo un poquito contigo. Yo creo que también nosotros no somos parte de eso que ha ocurrido, es decir, yo creo que afortunadamente en este país, y a mí es una de las cosas que me ha gustado ver, es que ha habido mucha gente que estaba organizada o semi-organizada, o desde la literatura haciendo política, o desde cualquier espectro de su vida haciendo política, que quizá no sabía cómo salir en grupo a mostrar su indignación, que estaba haciendo verdaderos esfuerzos, porque yo soy un poco, y a lo mejor no sé el resto de vuestras opiniones, yo esto de que a través del Facebook, a través que no, también pasó con lo de Egipto y tal, hombre, yo creo que el Facebook se utiliza como se utilizaba la imprenta, como se utilizaba el Pásalo, como se utilizaba, es decir, hay un caldo de cultivo porque hay mucha gente que está organizada, semi-organizada, que le interesa la política, que lee, que escucha, que comenta. Entonces, claro, a partir de ahí, cuando utiliza las redes de comunicación que actualmente existe, que es Facebook, salta. Entonces yo no lo veo desde fuera, o sea, me refiero, mi organización política como organización no está, porque es que es innecesario, me refiero, está por sus militantes que quieran estar a título, porque aparte de uno militar, pues trabaja, no trabaja, vive, no vive, o sea, es un ciudadano independientemente de sus otros vicios que tenga, ¿no? Entonces, tú formas parte de ese movimiento como forma el de la asociación de vecinos. Otra cosa es que tú no vas allí en nombre de la asociación de vecinos, tú vas a mostrar tu opinión que está trabajada, ¿no? Claro, pero ahora sí que nos va a venir el vídeo muy bien para esto, ¿no? Esta tensión en la que no se puede separar la propia militancia de la participación en un movimiento. Estuvo en Madrid antes de ayer una figura muy particular, Álvaro García Linera, es vicepresidente de Bolivia en este momento, pero fue guerrillero en el EGTK, estuvo en la cárcel, fue un defensor de la forma movimiento como mecanismo de impugnación de la hegemonía colonial en Bolivia, y dio una conferencia en la Complutense espectacular en la que, para hablar de Bolivia, un lugar en el que los movimientos sociales construyen su propia máquina política para llegar al gobierno y desde entonces viven en esa permanente contradicción entre ser gobierno y ser movimiento, nos dijo unas cosas muy interesantes en exclusiva para el programa, así que adelante vídeo, por favor. Estamos con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, después de una conferencia brillante que nos ha conmovido y sugerido a la vez, y queríamos compartir con él alguna reflexión sobre el 15 de mayo. ¿Ha seguido las informaciones, vicepresidente? Hemos estado atentos a lo que sale en los periódicos y en la televisión, y fundamentalmente a las reflexiones que hacen intelectuales del mundo sobre lo que sucede aquí en Madrid y en algunas otras ciudades del continente, y la profunda esperanza que esto está despertando. En un momento en que parecía que Europa, a pesar de los problemas que afronta, no había un despertar social, el movimiento es una primera grieta que está dejando salir todo un conjunto de rechazos contenidos, de desesperanzas compartidas que comienzan ahora a visibilizarse como indignación, que ya es una propuesta. La indignación ya es una propuesta, ¿no? Es un estado de ánimo, pero también ya es una propuesta hacia los demás. ¿Cómo lograr eso expandirse? ¿Cómo lograr articularse? ¿Cómo lograr convertirse en algo que atraiga, promueva mayor participación de otros indignados silenciosos, de otros indignados individuales? Es el gran reto que tienen los jóvenes y los mayores que están participando en esta pequeña luz que ha emergido desde el fondo de la tierra y que ha logrado colarse por esta grieta que ahora está en sol.
Vicepresidente, usted hablaba de uno de los grandes debates que ahora están planteados en Sol, quizá por intuición, quizá sin saberlo, porque usted no pudo estar en la asamblea de ayer de Sol. Uno de los grandes debates es cómo articular un movimiento que hasta ahora ha sido expresivo, ha visibilizado el descontento, como usted decía, pero aún no ha conseguido articularse, no ha trabajado con eso que usted decía en la conferencia, con la voluntad de poder, con el querer llegar a alcanzarlo. ¿Qué hacer? Esa es una pregunta que tienen que hacerse los que están en el movimiento. Claro. Nadie puede enseñarles nada. No. Aquí uno aprende en los mismos hechos, sale las respuestas de la acción colectiva. Lo que sí, en términos generales, se requiere acercarse a otros que no hablan. Trabajadores, jóvenes, estudiantes, que no pueden hablar, que no se animan a hablar, que no tienen la oportunidad de hablar, pero que también tienen el mismo enojo. ¿Cómo despertar en ellos esta voluntad de comunidad, esta voluntad de unión? Hablar de una manera, acercarse, visitar, ese es problema de ustedes, ¿no? Pero es una cosa necesaria, llegar a otros. Ustedes han expresado un sentimiento contenido y han tenido la valentía de romper la costra que asfixiaba ese sentimiento. Otros no tienen todavía esa fuerza. ¿Cómo ayudar a otros a que rompan esa costra? Ese es un trabajo que tienen que impulsarlo. Y luego, ¿cómo convertir esto en algo que tiene continuidad y que es alternativa y que se convierte en alternativa? La voluntad de poder, que no es voluntad de Estado, es voluntad de poder, es voluntad de otro horizonte de vida. ¿Cómo convertirlo? ¿Sí? Otro horizonte de vida. ¿Cómo lo harán? Pero está claro que si esto vive, si lo que hacen vive, va a tener que transitar esas rutas necesarias de cualquier rebelión social. Expansión, continuidad y condensación como proyecto. Hasta ahora le he llamado vicepresidente, pero no quería despedirme sin decirle que para nosotros es un orgullo saber que al otro lado del mundo nosotros somos gobierno y nosotros somos ustedes. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes. Y quiero que sepan a los jóvenes que ven que hay mucha gente en el mundo viéndolos y esperando de que no se desgasten, que no se debiliten. Eso. Y no tienen derecho a defraudarnos. Tienen que empujar y empujar y empujar. Lo mismo para ustedes. Gracias, sigan dejándonos tener el orgullo de decir que nuestros gobiernos son los suyos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Decía Álvaro, voluntad de poder no es necesariamente voluntad de Estado, pero sí continuidad y ser alternativa. Sé que la pregunta es difícil, el vicepresidente de Bolivia ha sido incapaz de contestarla. ¿Continuidad y alternativa? ¿Cómo queráis? Miguel. Puedo decir antes que he visto la camiseta de Juventud Sin Futuro y claro, creo que no hemos hablado de eso aquí y merecería la pena hablar, porque quienes iniciaron este movidón fueron Juventud Sin Futuro, muy modestamente, por cierto, ¿no? Con mucha inteligencia, ¿no? La gente que yo conozco de allí son gente muy espabilada, muy majos y todo eso. Y el 7 de abril empezó esto. O sea que si tenemos que poner antecedentes, bueno está recordarlos, porque yo espero que sigan teniendo un papel importante en el movimiento, no en este caso como una corriente, como se le quiera llamar. No, pues lo que ha dicho Minera, por una parte estoy de acuerdo, pero por otra parte me parece que está demasiado lejos. No sé si me voy a poner muy pesado con el asunto empírico y todo lo que se quiera, pero yo creo que ahora mismo el movimiento, digamos, adquirir eso que él llama voluntad de poder, que debe de ser, espero yo, una voluntad de poder no estatal, ¿no? Lo que él está planteando de una voluntad de poder basado en el poder de la gente, de la ciudadanía, de las clases trabajadoras o como se quiera, es un proceso larguísimo respecto a lo que tenemos aquí. Si nosotros planteáramos este debate en el movimiento, no solamente lo rompemos, sino que sería totalmente incomprensible para la gran mayoría de la gente. De hecho, la gente reacciona muy mal cuando se lo plantean, no ya voluntad de poder, sino alguna cosa que tenga que ver con alguna perspectiva electoral o algo por el estilo. Yo creo que hace bien, ¿eh? El otro día en Sol le tiró una bronca a uno que se le ocurrió plantear que había que hacer una candidatura para las elecciones. Y la gente, pues, es un marciano, ¿no? ¿De dónde ha venido? Así que yo creo que de momento lo que hace el paso inmediato que va en la buena dirección y que me parece complejísimo de dar es el paso que sale de las plazas y convierte en red social, ¿no? Basado en las asambleas barriales, que es una tarea gigantesca, porque hay 100 y pico asambleas barriales en Madrid, ¿no? Sí.
muy diferentes además. Entonces, ¿cómo se convierte? Yo por eso tengo un cierto vértigo al vacío que puede haber en Sol cuando se plantea salir de allí, porque la gente salir de allí, ¿para dónde nos vamos? ¿No? Entonces, el dar credibilidad como continuidad del movimiento, y estoy hablando solamente de Madrid, a lo que es una red articulada de organizaciones sociales, organizaciones políticas, que sería bueno que pudieran llegar a decir su nombre en algún momento tranquilamente, ¿no? Sin que eso plantee ningún tipo de escándalo, ¿no? Sin plantear que se proponen decisiones, sino simplemente debates, formas de entender la vida, ¿no? Entonces, quizás en ambientes más pequeños se puede hacer. Yo creo que es la tarea de lo que podemos llamar próximos meses, y no convendría meter un debate tan a largo plazo porque yo creo que va a desconcertar a la gente. Como vamos avanzando de tiempo, voy acelerando los temas de debate. La intervención de la policía ha sido constituyente en este movimiento. Fue constituyente el desalojo del primer intento de acampada después de la manifestación del 15M, el desalojo finalmente infructuoso de Plaça Catalunya provocó un movimiento de solidaridad. ¿No os da la impresión de que la inminente intervención de los antidisturbios en la Puerta del Sol puede suponer la apertura de un nuevo ciclo? ¿O? Por supuesto, y en base a lo que ha pasado antes, pues está claro que creo que por eso tampoco se da, porque o sea, por efectivo ha habido momentos que se podría haber hecho, ¿no? En la Puerta del Sol hay momentos a mediodía que a lo mejor hay menos gente, y si se quisiese hacerlo podrían haber hecho. Si no lo hacen es porque yo creo que temen que realmente se vuelva otra vez a repetir ese movimiento que pasó el viernes de la semana pasada, antes de las elecciones, cuando se produjeron estos desalojos y se llenó la plaza con más de 20.000 personas. En Plaça de Catalunya pasó lo mismo, en Lleida también, hasta tal punto que el conseller de Interior catalán llegó a decir que eran unas labores de higiene las que querían hacer en la plaza, es decir, que ni siquiera se atrevía a decir que era un desalojo, que quería que se fuesen de allí y ya está, decían que eran pues por motivos de seguridad y de higiene, y que era algo momentáneo, que después les dejaron volver a la plaza. Entonces yo creo que ese miedo por parte de las fuerzas de seguridad pues existe. A mí me parece muy curioso, si pensamos el lunes del primer desalojo de Sol, o sea, a mí ahora me hace pensar en qué situación estábamos, ¿no? En este país, en términos de ocupación del espacio público, de derecho a la reunión, una serie de cosas, para que la policía no midiera, porque no midieron. O sea, no midieron. Yo, de hecho, cuando luego fui el martes, la verdad es que iba diciendo, no hago nada que se me plane de identidad, y cuando sales allí y ves aquello, dices, ya ha pasado. O sea, alguna vez tenía que pasar. Yo lo de Barcelona no lo entendí. Hace falta ser, no tener ningún tipo de miramiento. No sé si estaban provocando, no sé, a lo mejor, no sé muy bien, porque la reacción a lo mejor a mí se me escapa. Pero vamos, lo de lunes en Madrid es que en absoluto tenía ninguna consideración, ¿no? Sí, porque sabían que íbamos a desaparecer. Nunca lo ha tenido la policía. Es decir, pero ya no lo hacen ahora porque entienden que, o sea, ahora te ven con más fuerza. Es que en ese momento te veían débil. Ahora ya no, es que esa es la gran victoria. Es que ese es el cambio. O sea, yo me he dedicado a estudiar repertorios de intervención policial. Lo que hemos visto aquí no es comparable a lo que vimos en las manifestaciones contra la guerra. Y no era necesariamente mucha menos gente en las manifestaciones contra la guerra. Pero de repente hay una esfera pública que mira a la policía con otros ojos. O sea, parece que por primera vez los antidisturbios de la Generalitat van a llevar los números de identificación visibles. Algo que jamás había pasado en este país. Yo creo que evidentemente las autoridades ahora mismo están dilatando una intervención policial que saben que podría revitalizar el movimiento y que podría ser a lo mejor ese empujón de pasar a otra fase, ¿no? Están esperando que se consuma por agotamiento, que se amplíen esos problemas de convivencia de los que nos hablan a diario, ¿no? Esas contradicciones del movimiento, el cansancio de los que están allí en las asambleas, ¿no? Y yo creo que ese es un escenario, evidentemente, al que tenemos que atender, ¿no? Pero yo creo que al margen de eso, o sea, y de ese miedo escénico que hay a abandonar el campo principal de batalla y a que esto se diluya, yo creo que el movimiento 15M ya ha triunfado en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que esos 400 vecinos de cada barrio que tú comentabas que no habían ido nunca a una reunión, a una asamblea y que ya han ido, pues esos están ahí ya, ¿no? Entonces yo creo que nos vamos a retirar, y voy a hablar en primera persona porque hasta ahora estamos hablando todos del movimiento como algo ajeno a nosotros, ¿no? Por ese prurito que parece que tenemos cuando vamos a las asambleas y que no queremos identificarnos o que nos identifiquen como militantes de otros movimientos. Yo creo que nos vamos a retirar de ese campo de batalla, pero nos vamos a extender en forma de, llamémoslo, guerrillas, ¿no? O sea, yo creo que va a haber una serie de guerrillas en los barrios que seguramente, y podría ser una vía de salida para el movimiento 15M a corto plazo, pues el realizar todo tipo de acciones, ¿no? Acciones concretas, acciones puntuales, limitadas en el tiempo, lo que se ha propuesto de apoyar a una familia que va a ser desalojada, por ejemplo, y como eso, pues un montón de acciones
relámpago, ¿no? Que yo creo que mantendrían vivo el movimiento durante mucho tiempo. El peor enemigo de un presentador de televisión es el realizador, que es como su voz de la conciencia que suena a través del pinganillo y le dice tenemos que pasar a la siguiente sección, córtales ya. Llega la sección más esperada del programa, Top Facha con Sergiño, el héroe de Coruña. Hemos recibido varias cartas de Vigo en la que nos dicen que tienen en mucha estima a Sergiño, pero que no le aceptan como el héroe de Vigo cuando él es de Coruña. Adelante, Top Facha. Y las frases del Top Facha de la semana pasada son: se vivieron jornadas románticas, te ibas de botellón y estabas luchando por la democracia. Jorge Bustos, opinador de La Gaceta. Mal haríamos si perdiéramos de vista lo que en verdad son grupos marginales. Rafael Bardají, La Gaceta. Bildu, la pantalla de Batasuna, dispondrá de más de 1.100 concejalías desde las que seguir nutriendo financiera e informativamente a ETA. Editorial Libertad Digital. ¿Qué nos traes hoy? ¿De qué vienes vestido? Bueno, Pablo, hoy vengo de falangista por hacerle un guiño, casi un consuelo a esos grupúsculos como Regeneración o Falange que se pasaban estos días por Sol con su especie de circo de rojigualdas que no han conseguido que se les haga el menor caso. No han tenido éxito, lo que pasa es que nos dicen que no llevas con la elegancia que hay que llevar el uniforme. La semana pasada parecía que ibas a perseguir al Lute y hoy llevas una camisa que ni siquiera honras metiéndotela por debajo del pantalón. Hay que abrocharse la camisa mejor para ir como un español de bien. Vaya. Bueno, nuestros espectadores arden en saber quién ha sido el ganador del Top Facha de esta semana. Bueno, pues el ganador de la semana pasada, cómo no, Jorge Bustos, con esa frase de que se vivieron jornadas románticas, te ibas de botellón y estabas luchando por la democracia. Sí, que se lo digan a Nacho Uriarte, esto de irte de botellón y luchar por la democracia. En fin, nuestro amigo Bustos pasa al Olimpo del Top Facha de la Tuerca CMI. Son ustedes los espectadores los que lo eligen. ¿Y qué tenemos para la semana que viene? Bueno, en primer lugar dicen que el escandalillo montado por la izquierda radical a propósito del diccionario biográfico de la Academia de la Historia es un mero artificio de la izquierda que ha sido barrida en las urnas y cuya propuesta de futuro más seductora acampa en la Puerta del Sol. Parece que a la extrema derecha no le queda otra que seguir reescribiendo la historia mientras el futuro se escribe con la izquierda. Sí, está claro, Franco no fue un dictador, el dictador fue Negrín y los acampados de Sol va a resultar que son terroristas de Al-Qaeda para una parte de la historiografía de este país. Magnífico. Segunda. Por otro lado, Felipe Puig no podía faltar esta semana. Nos dice que ha señalado que no cree que fallara nada del dispositivo, aunque ha lamentado que hubiera víctimas pasivas de la actuación policial y que ha pedido disculpas no por la actuación, sino porque las imágenes han podido herir sensibilidades. Sensibilidades son las que van a herir las imágenes del vídeo pornográfico que dicen que está circulando por internet de este consejero de seguridad del gobierno de la Generalitat. Yo no he dicho nada, es un rumor que nos acaba de llegar. ¿Y quién es el tercer aspirante? Bueno, la tercera frase tenemos un pepinazo, Pablo. No me lo puedo creer. Pues no sí, me lo puedo creer. Antonio Burgos. Esto solo pasa en la Tuerca CMI. Antonio Burgos, el perjuro del ABC, ha dicho que la consejera de Agricultura de Andalucía es que devoraba el pepino. ¡Qué ansia comiéndose el pepino con lo feo que suena eso! ¡Dios mío de mi alma! ¿Esto quién lo ha dicho? Antonio Burgos, del ABC. Don Antonio, esto de los pepinos hay que hacérselo mirar, hay que pasar por el diván freudiano, porque esta obsesión que tienen ustedes en la derecha por los pepinos, yo no digo nada, es algo que da la impresión de ser patológico. En fin, nos quedamos con este pepino, no sabemos si contaminado o no sabemos quién será el ganador del próximo Top Facha, depende de todos vosotros. Votad en nuestra página web, latuerca.net. Muchas gracias, Sergiño. Os dejamos con un vídeo de zapping muy rápido y terminamos el debate. Adelante, vídeo de zapping. El arte insano, pero algo cambia, salta la chispa, despierta la conciencia, la gente se comunica, el 15 de mayo pone un punto y final, el pueblo pide a gritos democracia real, dedicado a los acampados El Sol y a los que están presentes en todas las plazas del Estado español, a los parados estudiantes y currantes con valor, dedicado a jubilados que apoyan y dan calor. Esto
es un homenaje dedicado a todas esas mentes conscientes que deambulan por cada rincón de este país y del resto del mundo. Que ningún partido político se apropie de lo que estamos consiguiendo entre todos. Que ningún periodista que trabaje en un mass media se atreva a manipular nuestro mensaje. Fuerza para todos los que luchamos. No queremos casa, nos quedamos en la plaza. Que apelan a una democracia real y no saben lo que es la democracia. Ignoran absolutamente lo que es una democracia todos estos chicos. Tienen unos conceptos difusos. Aquel que tiene la fortuna de tener algún concepto lo tiene muy difuso, muy desdibujado. Porque están en la Puerta del Sol de manera ilegal. La democracia a la que ellos apelan no es más que un campamento hippie en el que, y lo argumento, no, nosotros no hemos pedido permiso, pero estamos aquí pacíficamente. ¿Acosando a los medios de comunicación? Por supuesto que sí. Bueno, ladran, luego cabalgamos. ¿Por qué preocupa tanto a... Iba a decir a la extrema derecha, pero es que en este país hablar de derecha y de extrema derecha es poco menos que hablar de lo mismo. ¿Por qué ha preocupado tanto a la derecha este movimiento? Es que la organización de los trabajadores, las trabajadoras de la población civil es que va en contra de la estrategia de la derecha. Yo creo que es eso. O sea, lo que les preocupa es que la gente esté organizada, que la gente esté en la calle y que la gente esté reivindicando. Va total y absolutamente en contra de su estrategia. Cuanta más gente esté sensibilizada, más gente esté en la calle, más gente esté debatiendo, menos derecha. Yo creo que ellos tenían más o menos previsto, vamos a gobernar, tenemos enfrente a Rubalcaba o a quien le toque y todo eso, porque se encuentran con un adversario desconocido. Y no saben qué hacer con él. Entonces es un adversario muy desobediente, con mucha simpatía popular, con mucha legitimidad social y hay que procurar, digamos, ¿cómo se puede decir? Convertirlo en algo ineficaz, ¿no? O que se rompa o desacreditarlo. Porque este tipo de nuevo adversario que entraron en el mapa político, ellos tenían previsto, digamos, un periodo de gobierno relativamente tranquilo y les puede complicar mucho la vida y yo espero que se la compliquemos, ¿no? Particularmente el hecho de una combinación de desobediencia y, por cierto, carácter pacífico. Yo creo que en buena parte al PUS le ha salido fatal la historia de las escuadras por cómo ha reaccionado la gente. O sea, no se trata de ser pacifistas, ¿no? Pero sí de ver la inteligencia que significa en un momento determinado a una violencia brutal responder de una manera pacífica. Entonces, digamos, el movimiento tiene todas las características para ser un movimiento que mantenga raíces de legitimidad social. Eso a la derecha le viene muy mal, ¿no? Y si va a gobernar, peor, ¿no? Y a lo mejor en parte también por la línea de reivindicaciones sociales y por unas peticiones de más estado de bienestar, más estado de derecho y social y algo más equitativo y más solidario. Eso yo creo que chirría un poco en según qué sectores. También creo que es una herencia franquista, ¿no? El hecho de estar en contra de que se recuperen estos espacios públicos y que encima desde ahí estemos pidiendo pues eso, más democracia y más bienestar para todo el mundo. Claro, yo creo que la derecha no le preocupa hoy el 15M, sino le preocupa dentro de un año, dentro de año y medio, dentro de 2 años, ¿no? Ellos se las prometían muy felices en un momento de cambio de ciclo en el que veían a la izquierda en declive, en el que veían el movimiento sindical o los grandes sindicatos al menos desactivados, ¿no? Sin posibilidad de respuesta, y esto se convierte en un obstáculo para la aplicación de su programa, ¿no? En el momento en que gobiernen, el saber que aunque nos retiremos de Sol sabemos volver a Sol, lo que se suele decir, ¿no? Lo que se está diciendo estos días de sabemos el camino de vuelta a Sol, pues yo creo que eso es un inconveniente grande, ¿no? Y por eso están intentando desacreditarlo a toda velocidad, claro. Hay otra cosa, y con esto ya quería acabar con vosotros. Uno de los debates que tuvimos aquí a propósito de la huelga general y con lo que estaba ocurriendo en Europa es por qué no una huelga general europea, por qué no definir Europa como espacio de intervención colectiva. En este caso parece que está funcionando solo y la solidaridad ha funcionado más en clave de ciudades europeas que de estados. Lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en Francia. ¿Amenaza de alguna manera el 15M con asumir Europa como espacio de intervención ante las consecuencias de las políticas neoliberales? Sé que es una pregunta difícil, pero ¿se puede soñar con Europa como espacio para la política de movimiento?
Yo creo que sí. No, tira. Sí, siempre tiro yo. Soy una ansiosa. No, hombre, yo creo que sí. De hecho, en la Puerta del Sol, durante todas las asambleas que ha habido y cada vez que ha ocurrido algo en cualquier de las ciudades, siempre se llamaba a la solidaridad que en Europa, o París, Atenas, las ciudades que en ese momento estaban concentrando, el estar permanentemente mostrando qué ciudades estaban concentrando. Yo creo que la gente sabe que Europa es el elemento de acción, y ahí también vuelve a, no es otro paso más, es que el Parlamento Europeo se vota, ¿no? Y esto lo vas a ver también la izquierda. Esta pregunta va con maldad. En Francia la izquierda radical va a asumir que Europa es el escenario. Pues ya me gustaría, pero no apostaría por el asunto. Pues si no lo sabes tú. No, ni en Francia, ni en Portugal, vamos a verlo. Esto forma parte también del aprendizaje. Yo creo que lo más bonito de esta historia a nivel europeo es que un cambio en el repertorio de lucha abre posibilidades de internacionalismo. Estamos haciendo propaganda, la Guardia General, no digo yo que sea una mala idea, ¿no?, europea, pero no funcionaba pues porque ese repertorio de acción se encontraba con unos actores que no lo tiraban adelante, y de pronto otro actor que aparece crea un internacionalismo que no es de programas, ni siquiera de grandes objetivos, sino que es de solidaridades, de fraternidad, de ecos que llegan de un sitio y de otro, ¿no?, de imaginación común. Y entonces yo creo que a partir de ahí se puede tener razonables esperanzas de que aparezca una forma de hacer internacionalismo europeo, al menos, ¿no?, muy vinculado por otra parte a los países del sur, ¿no?, porque sin duda hay una admiración y un respeto por lo que ha ocurrido en los países árabes, que también encontramos ecos aquí, y ojalá nosotros aquí, pero también amigos muy queridos franceses y portugueses lo entiendan, y yo espero que lo entenderán, pero vamos, de momento les veo un poquito demasiado tranquilos para mi gusto, sí. 45 segundos Isaac, 45 segundos Patricia, y pasamos a la tuerca rap y cerramos. Yo creo que antes el vicepresidente de Bolivia definió esto como una grieta, ¿no?, como algo que se había roto, ¿no? Yo creo que eso se ha roto aquí porque evidentemente había una tensión que ha provocado esa fractura, y eso ocurre en otros países. Ese malestar es común en toda Europa, y lo previsible es que se vayan produciendo esas rupturas, esas fracturas, esas grietas a lo largo del continente. No sé si seremos capaces de hacer una grieta que siga por toda Europa, ¿no?, que tenga continuidad, ¿no? Yo creo que ese es uno de los desafíos también, ¿no? Yo, por último, decir que me parece curioso que el movimiento se extiende a los barrios, pero también internacionalmente, y esto también le hace muy fuerte. De hecho, creo que para mediados de octubre está convocada una manifestación a nivel mundial, ya no europea, a nivel mundial, que está organizando Democracia Real Ya, este colectivo que convocó la manifestación del 15M, y bueno, de alguna manera no tiene que ver del todo con la acampada, pero bueno, están ahí más o menos. Entonces, lo que quiero decir es eso, que se está extendiendo, terminará saliendo del sol y cogiendo fuerza a nivel internacional y local. Bueno, pues llegamos al final. Muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que hemos tenido una tertulia excelente a pesar de los problemas técnicos. Una convocatoria: mientras a este presentador no le vuelvan a invitar a la Noria, este programa tiene problemas de financiación, así que este sábado tenemos una fiesta que compartimos con el grupo de técnicos en el espacio social ocupado autogestionado El Dragón, en la calle de Aroca, al ladito de la puerta principal del cementerio de la Almudena. A partir de las 7:30 habrá algunos vídeos sobre este programa, y después fiesta y concierto. Podrán ver a Ramón Espinar poniendo cañas y a mí poniendo gin tonics y dry martinis. Siempre han existido clases sociales. Nos despedimos con la tuerca rap. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Charlie F., quien es al rap, para que se hagan ustedes una idea, lo que Charles Bukowski a la literatura. Ha preparado unas rimas dignas de él mismo. Adelante la tuerca rap, nos vemos la semana que viene. Ya, esto es Charlie F. para la tuerca 2011. Yo solo soy un hijo puta que vendería a su madre. Un cabrón egoísta, hijo puta, un poeta de las alturas. Te voy a deslumbraros un poquito. ¡Ah! Yo soy distinto a toda esa mierda que te venden. Acabo con punkis en raves o con pijas en hoteles. Yo he desnudado a los mediocres, más si tengo que empezar de cero, empezaré en tu vientre. Decirle a esos chavales que deberían estudiarme, sabes que mis versos me salvan del desastre. Luego por alpiste he leído algo más que el alquimista. Tú te comes la olla con la movida terrorista. Total, ¿pa' qué? Si no tenéis ni idea de política, mejor ser como yo, un hijo puta con mayúsculas. Como la auricular al evitar y dicen yeah. Cojo el mic y monto una
Armani en la puerta cero de Vallecas. En mis ojos hay un ejército de sombras, lágrimas como cadenas que el tiempo va activando. Estoy temblando, le dije al futuro, vayámonos cogidos de la mano. Y había 1000 gritos al final del pánico. Era el clamor de los días, plazas llenas de gente con las manos limpias. Era político, no mira, yo soy un poeta. El héroe es aquel que aguanta los porrazos de esas marionetas. Plis plas, encajando hostias. A la libertad se le llenan los ojos de arena. El que está en lucha que sueñe, el que sufra que se indigne, el que no hace nada no merece. Simple. Se fraguan más revoluciones, esto ya está en la calle como pasión de talibanes. Se derrocan los gobiernos, se lucha por un sueldo. Gritamos rojos y a mi abuelo ya lo mataron por eso. Unos que cojan boli, otros pico y pala. Denle a sus hijos orgullo, al pensamiento patas. La democracia, vestida de puta idealista. Seguimos metiendo estrellas en cubos de basura. Se llamaba libertad y estaba sola. A veces vamos demasiado ciegos para verla. Voy porla, con misura de tus labios, decomisando versos sin contrato, haciendo la cola del paro. Tristezas solidarias y miradas en tránsito, ojos que buscan soluciones. Una muerte en cada banco. Veo a un anarquista cerrando el tráfico. Veo payasos gobernando el circo por un bipartidismo hereditario. A ti también te roban a través del filtro de mis ojos. Verás caer la historia. Se masticaban los billares que el Rayo había subido a primera y que se sigue en lucha desde la tuerca. Ya, se sigue en lucha desde la tuerca. Desde Valencia. Zulis está en el beat.